Vengo de Bogotá. Soy de Medellín. Soy de Cali. Y hace 45 años vivo en Francia. Pienso que disfrutar de la imagen bonita de Colombia en el exterior es un privilegio, es algo muy hermoso que le hace a uno sentirse orgulloso. Quiere decir pues que Colombia está un poco de moda también, una cosa buena, positiva. La gente, muy poca gente pues es la que todavía habla de todavía hace la relación entre Colombia y droga. Los chistes típicos de la gente y todo, pero yo ya he identificado que ni siquiera son malintencionados, es simplemente un cliché. Pues, la mayoría de la gente, mucha gente que viene acá dice, estuve visitando las palmeras de no sé dónde, estuve en tal playa. Mucha gente conoce, pues, antes no era así. Entonces ya mucha gente ha ido, quiere ir, conoce Colombia por un artista, por una película, por una comida. Entonces, y cuando vienen acá les gusta. Y nos ha permitido justamente hablar de lo que queremos, que es de hablar bien de Colombia, y no solamente hablar bien, sino es hablar de lo que es Colombia en realidad. Porque Colombia la gente no la conoce. Yo siento que el francés es una persona, digamos, muy curiosa y que valora, sí, que valora la cultura, digamos, no solo colombiana, valora cómo saber, cómo investigar, qué es eso. Ellos toman sus precauciones, analizan las personas y cuando logran descubrir una persona como ellos quieren, son incondicionales. Yo puedo decirle que tengo amigos franceses que son la personalización de la gentileza, de la educación, de la humanidad. Por ejemplo, bueno, aquí la cultura del baile y todo eso es muy diferente, ¿no? Es como la cultura latina que desde chiquito estás bailando salsa, merengue, bachata, reggaetón. Por ejemplo, aquí en París la ventaja es que hay mucho latino, la cultura latina como que la aprecian mucho. Venimos por tu alegría, o sea que vienen detrás de aprender esa técnica del baile, hay otras cosas que los llevan a venir a mis cursos. Y eso para mí, eso me llena más de satisfacción. Como colombiano es fácil darle a aprender a una chica francesa unos pasecitos nuevos para conquistarla. Por ejemplo, conozco varios amigos que hasta bailan mejor que mismo un latino, que franceses que bailan mejor que un latino. Es más. Para mí mi objetivo es como unir la gente en torno a la cultura colombiana, ¿sí? Y que no sientan pena, que no sientan límites, obstáculos de realizar una coreografía, un baile. Sencillo, por ejemplo, en las comunidades europeas tocarse es como, tienes que confiar mucho, o sea, tienes que ser una persona muy cercana a mí. En Latinoamérica o en Colombia, como, ¿qué más, hermano? Y se abraza a uno sin conocerse. En París hay una gran acogida de la música latina en general. Y yo pienso que ya hay un movimiento musical de clientes que van a a escuchar música latinoamericana. No, el producto colombiano favorito de los franceses, podríamos decir, bueno, que son los chorizos vienen a buscarlos mucho los franceses acá, pero a los franceses les gustan mucho las empanadas también, entonces vienen ya con mucha propiedad a buscar las empanadas. Los franceses me han recibido muy bien, pues también que me casé con una francesa, mis hijos son franceses. Conocí franceses que me han ayudado muchísimo. Yo nunca concebía que una persona que no creyera en Dios fuera tan solidaria, por ejemplo, eso lo aprendí, sin creer en Dios. Ayudan muchísimo, son solidarios, son buenos amigos también. Y eso es otra parte, ¿no? Que uno tiene muy arraigada. Aquí sobre la plaza de Clichy hay una gran comunidad, hay una comunidad enorme, porque ahora como se suprimió la visa, entonces se facilitó la entrada para la gente y algunos, bueno, regresan, pero la mayoría también se quedan. Hay mucha gente que trabaja en la construcción, hay gente que trabaja en la parte burocrática del gobierno, otra gente trabaja, otra gente estudia, hay gente de todas partes. Vienen especialmente de las zonas de conflicto,
Por ejemplo, donde hay mucho problema, ellos salen a buscar un nuevo horizonte. Por ejemplo, en Magdalena Medio, de las ciudades que tienen mucha guerra. La comunidad es muy solidaria y todo lo que tiene que ver con vincularse entre sí. Por ejemplo, si yo tengo una oportunidad de llevar a alguien, entonces escojo un colombiano para llevarlo, otra marca colombiana también para llevarlo. Siempre estamos como muy en el tema de ayudarnos entre nosotros. La gente misma se da cuenta cómo somos nosotros y aprecia eso. Entonces ya nosotros nos mostramos diferente al mundo y ya estamos haciendo un intercambio diferente. Ya no somos europeos y latinoamericanos, sino somos diferentes. Somos iguales pero diferentes. Es nuestro sentimiento, nuestra cultura, es lo que nos lleva, es lo que nos mantiene vivos. Sí. Sí, es muy fuerte. Pienso que la cultura colombiana es una cultura muy rica, linda, bien hecha, desde todo tipo, desde todo punto de vista. Es una riqueza desde la visión de la familia, desde la visión del trabajo, desde la visión del descanso, desde la visión del ocio, del baile. O sea, es una cultura tan rica. Yo pienso que es realmente el lazo que nos une con Colombia, la música. Sí, eso, no hemos perdido como la colombianidad. Y bueno, hay un movimiento alrededor de lo que yo hago como el man de los chorizos, donde hay como un movimiento de la comunidad colombiana y de la comunidad pues latina y de todo el mundo que se quiera pegar en general. Para la vida de una persona salir del país, salir de su país, incluso para volver al país de origen siendo una mejor persona, pues, o una persona del mundo. Eso es muy importante. Llegar a un país donde no te conoce nadie, donde literalmente estás solo. Fue muy duro para mí, sí, como desarraigarse uno de su país. Que hay que buscar conocer afuera de Colombia. Hay que descubrir nuevas culturas, nuevas oportunidades. Y hay que salir a aprender para después regresar a aplicar eso en Colombia. Para mí eso es la mejor decisión que puedo haber tomado. Las cosas pasan por algo y ya crucé mi camino y acá estamos bien, gracias a Dios, juiciosos, trabajando, estudiando, aprendiendo nuevas culturas, otro idioma que ya estoy aprendiéndolo también. Entonces, no puede ser mejor. Pero extraño mucho la montaña. Eso es una buena pregunta. Yo soy montañero, yo vengo de una ciudad que se llama Manizales, que es la montaña, en la plena cordillera. Y acá me di cuenta que yo soy montañero, que esa es mi esencia, entonces me hace mucha falta la montaña. Que extraño mi familia, la alimentación, la sonrisa de la gente. No, y también, aparte de mi familia, no sé, el abrazo de una mamá, eso también es lo del papá también. La espontaneidad, la mirada. Me hace falta. El salpicón, el champús. Entonces, claro, si tú me preguntas que hay que darle la oportunidad, por supuesto, que hay que creer en que el colombiano puede evolucionar, por supuesto. Si no nos damos la mano, pero para cosas buenas. A mí me tocó cambiar mi manera de vestir, de maquillarme, porque eso tenía otra connotación. Y he cambiado mi espíritu, he desarrollado un espíritu más crítico, más humanitario, menos monetario, más de mutualidad, de convivencia, de compartir. Eso es hermoso. Estoy muy contenta y muy agradecida con Francia. Yo pienso que en este momento yo tengo una mezcla como de culturas, de la cultura francesa y la cultura colombiana. Y hay cosas que me gustan de acá y hay otras cosas que me gustan de allá. El hecho de aprender una lengua o aprender la cultura de otro país que usted no tiene ni idea de cómo se va ni cómo se comporta la gente, es una forma muy interesante de abrirse como personas. Solo el simple hecho de llegar a la Torre Eiffel, verla y decir cuántas personas no quisieran estar aquí en ese momento preciso en el que estoy. Y entonces, no se olviden que están representando un país y yo no puedo dejar mal Colombia.